Luz y sal. Me gustaría, bueno, subir esta información. Ojalá te sea útil. El día de hoy, hace una hora, prox. No tengo el tiempo, pero por las cosas que están pasando, creo que ha de haber sido una hora. Estuve, puedes verlo. Estuve y quiero que lo veas porque me da mucho gusto. Porque lo pude haber visto pirata. Pero fui a la sala y vi Sonidos de la Libertad. Estuve a punto de verla estuvieron subiéndola en copia en internet y yo le he dicho a mi hija, no robarás. Si yo quiero que mi hija en lo poco cambie y en lo mucho cambie, bueno, tengo que empezar yo, ¿no? Entonces yo la invité de hecho a la película. Obviamente no quiso, por razones que no voy a tocar en este momento. Te invito a que la veas, te recomiendo que la veas. Es producción mexicana. El protagonista está tomando la escenificación de Tim Ballard. Yo no quería hablar de esa película hasta que yo no la viera. Yo estaba oyendo comentarios desde el mes anterior que se estrenó en Europa, cómo se boicoteó en Estados Unidos, cómo hablaron pestes de esa película y cómo, pese a que no tuvo el apoyo de Fox, que la había comprado primero, y Fox es comprada por Disney. Disney muy en silencio se ha hecho un oligopolio del cine, se ha comido varias empresas de cine eh, y se comió a Fox. Entonces Fox Cine le dice al productor que la película no sigue adelante en todos los proyectos de Fox y entonces tiene que negociar que le devuelvan la película, le devuelven la película y entonces a buscar casa productora. Netflix le dice que no. No recuerdo con cuántas más empresas estuvo tratando de venderla. Ve por favor una entrevista que le hace Agustín Laje a- al productor y aparece en el protagonista de la película. Después me parece que empezaron a sacar entrevistas a Tim Ballard y toda esta situación. De repente también hubo gente que quiso hablar mal de Agustín Laje porque no es cristiano protestante, sino es cristiano romano, que creo que en el sentido de lo que es la película es irrelevante, ¿no? Me parece que el protagonista sí es cristiano protestante, me parece, eh, pero insisto que lo importante es que la cinta habla sobre la trata de niños y habla como eh, hasta donde la película lo deja hablar, es una cinta que te invita a ver otras cosas, ¿no? Es una cinta en donde se le enseña, donde a los niños los invitan a participar en estos espectáculos, donde les prometen ser estrellas, los disfrazan de adultos y después los prostituyen con engaños, ¿no? Los llevan a centros de prostitución, los venden una y otra vez para ser sodomizados o para ser utilizados como objeto sexual. Y hay una frase que me encanta que comenta uno de los personajes que sale en la película. Dice que él tiene relaciones sexuales con una de las ficheras que él contrataba normalmente después de una buena esnifada de cocaína y demás. Y que cuando él termina de esnifarse la coca y termina de tener el sexo con ella, despierta, bueno, se levanta, le paga, pero que al pagarle le ve los pies y al verle los pies le ve las uñas pintadas con caras de gatitos. No puedo olvidar eso porque yo tengo una hija y no puedo olvidarlo porque por cuestiones personales no la tengo cerca y por cuestiones personales me duele ver lo que está pasando ahí. Mucho. Y él dice que le volteó a ver la cara, que él no le había visto la cara y que cuando le vio la cara, él, pues él nunca se había metido con una mujer aparentemente de estas que está tratándose en la película, es decir, niñas.
Él es un narcotraficante que se dedica, después de ser narcotraficante, a liberar niñas y niños y ponerlos en hogares adoptivos seguros. Y él dice que le voltea a ver la cara y ve una cara que no es de 25 años como ella aseguraba. Y entonces que empezó ella a hablar y que ella le dijo que ella no tenía ni 14 años de edad y que a los 6 años empezó a dedicarse a eso, que se subió, que agarró sus cosas y que se fue. Y que entonces lo que él dice que vio en ese momento fue la oscuridad y que él era la oscuridad y él era la oscuridad y entonces él necesitaba la luz porque la oscuridad tiene que morir, tiene que desaparecer. Es una imagen muy cristiana si tú te pegas al cristianismo. Por ahí también dicen otra frase muy dura y muy fuerte que cuando convencen a un pedrastra de soltar información, cuando ya lo van a arrestar le dice Tim Ballard que mejor te sería ser eh, amarrado con una piedra y ser lanzado a un río para que no hicieras más daño a los niños, aludiendo a una frase que dice Jesús en Mateo cuando habla de que los niños no deben ser que cualquiera que no deje, que cualquiera que trate mal a uno de sus pequeños, haciendo alusión tanto a los niños como a los recién conversos, lo mejor le sería que una piedra de molino le fuera amarrada en el cuello y fuera tirado al río y se arrojase y se ahogase antes de hacerle daño a uno de sus pequeños, ¿no? Entonces, pues me impresiona mucho esa frase. Obviamente te hacen una película muy para que la veas, o sea, muy con la trama del suspenso y demás, y muy con el toque norteamericano de que al final importaba salvar a una más que a muchas, que creo que ese siempre ha sido el toque norteamericano, de que todos los demás se pueden desaparecer, pero mientras salves a la que estás buscando, todo está bien, ¿no? Aún así la película es muy valiosa. Insisto, te habla sobre esta desgracia que hoy estamos viviendo, que es la maldita ideología de género, que sigue entrando en las escuelas gracias a Obrador, que sigue entrando en las escuelas gracias a las maestras y los maestros que están dándolo en los libros que metió ese señor y que se sienten orgullosamente maestros de género, que desgraciadamente están abriendo la caja de Pandora a toda la mierda que hoy les estamos diciendo a los niños que es bueno, válido y verdadero. ¿Cuál es esta basura de la que te estoy hablando? Bueno, decirle a un niño que tiene derechos sexuales y reproductivos cuando su derecho sexual es que se le respete su cuerpo, que se le enseñe que tiene 2 pies, 2 manos, 2 ojos, que tiene cuerpo de hombre o de mujer y que tiene que comportarse de acuerdo a, pero no tiene por qué hacer uso de su cuerpo para ningún otro tipo de cosas que no tengan que ver con ser feliz, jugar, divertirse y no estar pensando en masturbarse o en abortar o en tener relaciones sexuales o en verse o tener relaciones con niñas o tener noviecitas o noviecitos o estarse fijando en la vecina o el vecino o estar buscando hombres o mujeres como depredadores sexuales que se les está educando ahora a los niños. Afortunadamente la película toca el tema, aparecen los clásicos ideólogos de género escribiendo libros a favor de la ideología de género, aparece ese ejemplo en la película. Eh, muy, insisto, muy buena, 2 horas y 15 minutos de película que ni sientes, la verdad es que la cinta se va sola, entré a las 12 y 40 de la tarde, salí a las 3 y cuarto de la tarde y la cinta se va como agua. Vela es promovida por una promotora cristiana que es la que produce The Choice, no, The Choices, elegidos, electos, Choices, elegidos, te la recomiendo, de verdad que vela, incluso puedes regalar boletos en la aplicación de Ángel App, puedes regalar boletos para la gente que no tenga dinero para poder ir a verla. Puedes incluso cuando termina la cinta, Verástegui aparece dando una recomendación de que hay que recomendar la película, hay que regalar boletos, aparece ahí un QR, lo marcas y en ese momento puedes regalar boletos si están tus posibilidades.
Recomienda la película, la verdad es que te la recomiendo. Es, te hace vivir la impotencia de lo que si alguna vez has abrazado la ideología de género, si alguna vez has creído que qué tiene de malo que un niño empiece a pensar como adulto, que empiece a tener actitudes precoces desde niño, que empiece a pensar como adulto, que te escuche a ti teniendo sexo en el otro cuarto de tu casa, que te escuche a ti siendo promiscuo o promiscuo, que te escuche a ti embriagándote y gritando y haciendo cosas que desgraciadamente él está asimilando y él está viviendo como para vivirlas lo más rápido posible. Y desgraciadamente hoy todo lo que está alrededor de él le está diciendo sí, hazlo, es bueno, válido y verdadero. Creo que vas a entender muchas, muchas cosas. No sé, yo sigo creyendo que si no tienes a Cristo dentro de ti no lo vas a ver, pero si acusan a Agustín Laje de no ser cristiano, y Agustín Laje es un defensor del no aborto, del derecho a la dignidad de la vida humana, de todo este tipo de cosas, y no es cristiano, e incluso es invitado a muchas iglesias cristianas para mostrarles cómo defender el postulado cristiano a través de la ciencia, la biología, la embriología, la genética y demás, pues creo que incluso con datos estadísticos para defender qué trae como consecuencias las disforias de género, qué consecuencias trae como el feminismo, el aborto y demás. Creo que sí te recomiendo mucho, mucho que le des una miradita a la película, que invites a tus hijos, a tus hijas, a estos niños que hoy creen que pintarse los labios a los 10 12 años, a los niños que ya quieren pintarse la cabeza a los 8 9 10 años, que ya quieren parecer el reggaetonero de moda y hablar como el naco de moda o el narcotraficante de moda, invítalos a verla. Invítales a ver este tipo de cine. No los lleves a ver Barbie, no los lleves a ver todo este tipo de basura que lo único que les sigue enseñando que el hombre y la mujer están totalmente distorsionados. Te la recomiendo, de verdad. Es una historia verídica, incluso cuando se está grabando la misma película, ocurre una situación verídica, es decir, en ese momento que se está grabando, por miedo, el protagonista, bueno, miedo de su esposa, le dice que si se iba a grabar a Colombia, que ella no lo iba a dejar ir si no iba con escolta y que no iban a grabar. Entonces Tim Ballard le ofrece escoltas, esas escoltas son parte de la película, aparecen como extras en la película, y en una de los días de grabación, pues ellos no aparecían. Y la pregunta fue, bueno, ¿y dónde están? Entonces le traen un periódico al productor, a Verástegui, y resulta que están declarando porque se disfrazaron de lo que ellos dicen en la película, de un calenturiento, borracho, extranjero, chancludo, pedrastra, y lograron engañar a un grupo de vendedores y traficantes de niños y lograron incautar a esos niños y ponerlos en salvaguarda de las autoridades, y la embajada norteamericana intervino. Aún así, bueno, la cinta está basada en hechos reales, en muchas de las incursiones que han tenido ellos en su trabajo. Y pues lo que te dice al final, Verástegui, ¿no? O sea, si sabes las cosas y no haces nada, creo que estás haciendo lo malo, ¿no? Yo lo subí en otro video, te lo subo ahora. Yo tuve miedo de decir esto en una clase por medio de perder mi trabajo, ¿no? Hoy creo que ver todas estas cosas me hace decir, no, no te calles, síguelo diciendo. Dilo de forma respetuosa, pero di la verdad, que es ideología de género, que es disfórico, y que al final lo van a pagar tus hijos y mis hijos. Y si no son tus hijos y nuestros hijos son nuestros nietos, pero algún día nos van a alcanzar. Y algún día vamos a tener que pagar las consecuencias de no haber advertido a tiempo que esto es un peligro, ¿no? Dan datos duros, dan cifras, dan cosas muy pesadas, y al final creo que algo muy interesante, lo que le dicen a Tim Ballard: ¿y si fuese tu hijo? ¿Y si fuese tu hija? Espero que te sea útil. Luz y sal.